chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante y se titula ¿Qué es un fenómeno natural y cómo representarlo? Bien, un fenómeno natural es un cambio que se produce en la naturaleza y puede influir de forma positiva o negativa en la vida del ser humano. ¿Qué es un fenómeno natural? Pues es aquel como por ejemplo la lluvia, los terremotos, las inundaciones, los derrumbes, los arcoíris, todo aquello en donde el ser humano no ha tenido nada que ver, ¿sí? Todos estos se presentan de forma positiva o negativa en la vida del ser humano. Por ejemplo, la lluvia, como sabemos, es algo positivo, nos ayuda para los cultivos, para los árboles. Sin embargo, cuando es en exceso, cuando la lluvia es en exceso, pues vienen lo que son las tormentas, los ciclones, los tsunamis, todo eso son fenómenos naturales que repercuten de forma negativa en nuestra vida. Ahora bien, para representar un fenómeno natural es necesario que nosotros nos cuestionemos qué, por qué y cómo, ¿sí? ¿Qué es, por ejemplo, qué es un terremoto? ¿Por qué se produce un terremoto? ¿Cómo se produce? Sí, nosotros siempre nos debemos de cuestionar qué es lo que queremos conocer, qué tanto conozco yo del tema, como habíamos visto anteriormente, para asimismo de ahí partir en lo que nosotros queramos investigar. Recordemos que la información que nosotros vamos a buscar o a extraer del internet o de los libros, cada autor lo representa de una forma diferente, ¿sí? Entonces nosotros debemos de ver cuál es la que más nos conviene, la que mejor nos aclara esas dudas, ese cuestionamiento que nosotros nos hacemos en un primer lugar. Ahora bien, para llevar a cabo esto, también nosotros debemos de conocer primero qué es un resumen. Un resumen es la reescritura de un texto donde se vierten las ideas principales y su finalidad es presentar de forma reducida, sencilla y concreta la información, ¿sí? Entonces, de un texto, nosotros lo que vamos a hacer es concretar la información, hacerla breve para que nuestro lector, alguien que lea nuestro resumen, pueda estar informado, pero no tenga que leer todo el texto que nosotros hemos leído. Por otro lado, existen tipos de resúmenes, por ejemplo, el general, síntesis y esquemas. El primero nos dice que es el general. Este es el más común. En él se plasman las ideas principales de un texto de forma breve. Por el contrario, la síntesis es un resumen donde de igual manera se extraen las ideas principales, pero ya no de un texto, sino de dos o más textos. Y por último, los esquemas. En estos se representa la información más importante de una forma más concisa. Por ejemplo, por medio de un mapa conceptual, un cuadro hipnótico, un mapa mental. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos visto este tipo de información. Es una forma aún más concreta de conocer o de resumir un texto. Recordemos también que un resumen no es solo copiar las ideas principales de un texto, sino que se debe elaborar un texto nuevo a partir de lo que ya hemos leído, con nuestras propias palabras. Y también recordemos que debe de tener una coherencia, debe de llevar un mismo sentido. Por otro lado, también recordemos que de donde nosotros saquemos el texto, siempre debemos mencionar de dónde lo hemos extraído. Recordemos que es muy importante esto. Debemos de decir de dónde se ha tomado esa información, ese texto. Y bien, este cuadrito, bueno, no se ve tan como cuadrito, pero de esta forma ustedes pueden llevar a cabo sus resúmenes. Principalmente son dos cosas que deben de tener muy en cuenta. Siempre se debe llevar el título del texto que han leído y de dónde lo han sacado. Lo pueden hacer, pueden sacar esa información de la siguiente manera. En primer lugar, el autor del texto, escribirlo, el nombre de la publicación, el año y el número y las páginas que ustedes hayan consultado. Y posteriormente, proceder a hacer su resumen, ¿sí? Entonces, recordemos, siempre debe de llevar estas dos cosas y
recordar que no es solo copiar la información, sino que es entenderla y plasmarla, pero de una forma más sencilla y más entendible y sobre todo más concreta. Así que chicos, pues ánimo y nos vemos en la siguiente.